Bueno, conmigo vamos a ver el tema de la teoría del delito, la acción y la teoría del tipo. Este es el contenido del módulo. En general es lo que vamos a ver conmigo. El tema de la teoría del delito, la evolución y su estructura, la dogmática jurídica, el concepto de delito y, eh, y el día de hoy vamos a ver el tema de las familias jurídicas, ¿no? Entendiendo de que mi particular percepción es iniciar por esta para que en función de las familias podamos ir subiendo para el conocimiento integral de lo que es la teoría del delito, para conocer la situación y la posición que nosotros debemos adoptar respecto a la forma en la cual se estructura nuestro derecho y la forma en la cual nosotros debemos de proyectar la forma de entender y comprender el delito. Bueno, también vamos a dar cumplimiento, por supuesto, a lo que es la estructura del módulo provisto por el programa de la universidad. Vamos a ver el concepto de delito, la acción como objetivo de la norma penal, las concepciones de la acción, el tema de actividad, resultado, la inacción, los delitos de omisión, comisión por omisión, la ausencia de acción. También vamos a ver el tema de la tipicidad, las clases de tipo, de lesión, de peligro, de mera actividad, de resultado, permanentes, las ausencias de tipicidad, el dolo, la culpa. También vamos a ver en parte también el tema de responsabilidad, los tipos de responsabilidad contemporáneos, ¿no? Ustedes conocen bien que el, nuestro propio Código Penal estructura una forma de persecución a personas naturales, ¿no? El viejo aforismo latino es societas delinquere non potest, o sea, las sociedades no delinquen, sino por intermedio de sus representantes, tres eter, ¿no? Pero las posiciones contemporáneas han cambiado ese aforismo latino y hoy en día, bueno, se maneja el societas delinquere et puniri potest, o sea, que las sociedades pueden ser pasibles de sanciones. Nosotros vamos a encontrar este tipo de percepciones, por decirlo así, en el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Ahí vemos una pincelada que hace el legislador al poner sanciones de tipo penal, de tipo económico a las personas jurídicas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todos los tipos de responsabilidad. La responsabilidad cuando se actúa a nombre propio, cuando se actúa a nombre de otro. Vamos a entrar también en el tema de las formas de aparición del delito, el iter criminis desde la fase interna, fase externa, preparatorios, proposición, provocación, ejecutivos, las tentativas, el tema de la consumación. En concreto vamos a ver un pantallazo genérico de eso. Y por último, bueno, vamos a pincelear, porque no son parte de nuestro módulo, algo del tema de la justificación, las causas de justificación, la imputabilidad respecto al tema del actio liberi in causa y algo de los errores, ¿no? En concreto es más o menos la estructura del módulo que se va a seguir. Bueno, como les había comentado, conmigo vamos a ver teoría del delito. La teoría del delito constituye las diferentes posiciones que diferentes escuelas en diferentes momentos han tenido respecto a lo que es el delito. Son las diferentes posiciones de las diferentes escuelas que en el mundo han puesto formas categóricas para entender, para comprender, para conceptualizar y para interpretar del supuesto de hecho al supuesto de derecho lo que se entiende como un comportamiento ilícito, ¿no? Por supuesto, el estudio la teoría del delito es también a su vez el estudio del delito y sus elementos tienen una finalidad que es facilitar la identificación de qué conductas son contrarias al ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, tienen esa finalidad, buscan que nosotros podamos discernir claramente qué conducta está contraria al ordenamiento jurídico. Un sistema analítico, me ha gustado mucho, nosotros lo tenemos como un sistema categorial o clasificatorio, ¿no? Un sistema secuencial que se estructura a partir como una forma de escalones a partir de la acción y los otros elementos que también ustedes lo han detallado. Cuando surge, la teoría del delito surge en la eclosión de las ciencias experimentales en el siglo XIX, donde prima la idea de que la razón puede explicar los fenómenos naturales. O sea, tratamos de explicar a partir
del razonamiento lo que está ocurriendo en un determinado contexto natural. Además, ¿qué se constituye la teoría del delito? Es una herramienta que la usa la parte acusadora, como también la parte de la defensa, para establecer una estrategia para que ese hecho que se considera sea considerado o no delito. En esa estructura vamos a encontrar diferentes formas, grados de ejecución, formas de intervención, la naturaleza de la conducta, el nacimiento. Vamos a encontrar, por supuesto, también las causas de justificación, atenuantes, las atenuantes de la responsabilidad de las personas y consecuencias jurídicas. La consecuencia directa, el tema de la imposición. Como teoría del delito, como estructura, nosotros nos regimos bajo un método. ¿Qué método utilizamos para el tema de la teoría del delito en Bolivia? ¿Y por qué? Nuestra estructura en Bolivia, nosotros nos regimos por el método dogmático. Nosotros somos dogmáticos porque siempre nos apoyamos en lo que dice la norma. Somos, por eso, jus positivistas, o como lo plantean los españoles, neo-jus positivistas. ¿Por qué somos dogmáticos? Porque siempre vamos a tratar de identificar los elementos para afirmar la existencia de un hecho delictivo. O sea, nosotros nos fijamos sobre lo que ha escrito la ley y sobre lo que está escrita la ley, nosotros vamos a poder adecuar esa conducta o se va a poder esa conducta subsumir sobre un hecho delictivo. Por supuesto, va a determinar sus consecuencias. ¿Quiénes son los dogmáticos? Son aquellas personas que dicen que el conocimiento jurídico solo viene de la ley, solo viene de la norma escrita. Por lo que la conjunción del método dogmático jurídico propone investigar el ordenamiento jurídico positivo. Vale decir, nosotros no podemos juzgar, no podemos investigar, no podemos procesar algo que no está en este momento vigente. Por eso nosotros nos regimos por el método dogmático. Anaí. Bueno, volviendo. Como nosotros somos dogmáticos, la ciencia que va a tratar de entender el tema de la estructura de la teoría del delito es la dogmática penal, que consiste en el estudio de las normas penales, tipos y la ley. Ahora les consulto para todos. ¿Alguna vez han oído a qué familia pertenecemos nosotros? O sea, como derecho penal, o como derecho, más propiamente dicho, como derecho. ¿A qué familia jurídica, a qué sistema jurídico nosotros pertenecemos? ¿Alguien ha oído ese concepto? Y ahí vamos a encontrar la respuesta al tema de por qué somos finalistas, por qué somos dogmáticos. ¿Alguien conoce a qué familia pertenecemos? Tal vez nosotros pertenecemos al civil law porque nos basamos tanto en las normas y las leyes, doctor. ¿A eso tal vez se Muy bien, refiere? muy bien, Carmen. Estamos muy bien. Adelante, Pablo. Y doctor, comparto el criterio de la compañera. Estamos en el sistema romano-germánico o también llamado europeo continental. Muy bien, Pablo. Correcto. Vamos a ahondar un poquito por eso, por ese lado, y vamos a encontrar la respuesta a todas las cuestionantes respecto a por qué somos finalistas. Bueno, esta estructura la fue formulada por René David. Él falleció en 1990. Se ha hecho acreedor a varios premios Erasmo, porque él propone que el derecho nace de diferentes fuentes de creación, lo que se conoce también como los sistemas jurídicos o como las familias jurídicas. Y nos refiere 5 familias que son identificadas y que no han cambiado en el tiempo. La que nos decían, la europeo continental, el derecho europeo continental, que es como el que como nosotros nos conocen, el civil law o la tradición romano-germánica. Claro que sí, porque los pueblos de Roma, bueno, tenían que ser conquistados y han traído en cierta medida parte de su información, parte de su ciencia. El otro es el common law, o conocido como anglosajón. Ahí ustedes van a ver las características del derecho europeo, la ley, la doctrina y los principios generales del derecho. También la costumbre, pero en específico está en la ley, digamos. De ahí deviene el tema de lo dogmático,
que nosotros, nuestras fuentes para creación del derecho están fundamentadas en la ley, a diferencia de lo que es el common law, donde la fuente fundamental de creación de su derecho es la jurisprudencia, la ley, la costumbre. Bueno, el tema del híbrido mixto, que muchas de las personas actualmente nos ubican en aquellos países que hemos transitado una reforma procesal y no hemos tenido o hemos alcanzado el grado de necesaria eficacia jurídica, bueno, nos conceptualizan entre un híbrido mixto. Entonces, que no es ni europeo ni common law, sino es un medio entre esos dos. Después los derechos religiosos, que vienen a partir de los libros sagrados, y el derecho socialista, que toma en cuenta el tema de la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. Como les comentaba, René David se hace cargo, un jurista francés, de varios premios Erasmus, por esta contribución al mundo del derecho. Esta sería una conformación de cómo está estructurado el derecho en el mundo. Aquí está la familia neorromanista, el derecho europeo continental, o conocido también como nos dijo la compañera, y nos dijo Pablo también, nos dijo el civil law, ¿no? Conocido formalmente como derecho europeo continental, ese es el nombre, pero tiene otras denominaciones como civil law o familia neorromanista o neorrománico, ¿no? Después, que está pintado con el color azul, la familia anglosajona, que está en el tema del civil, del common law, la familia híbrida, que es la conjunción de las anteriores dos familias, la familia religiosa, del derecho canónico, y el tema de la familia socialista, principalmente en el tema de Rusia, China, con el derecho marxista-leninista. Esa es la estructura en la que se ha dado el mundo y se ha dividido, y de ahí viene nuestra tradición, y de ahí se estructuran diferentes sistemas probatorios, sistemas de llegar a comprender el tema de por qué somos finalistas, de por qué somos causales, no solo simplemente por la reforma, no solo simplemente por esa estructura. Sí, correcto, es real lo que ocurrió con la reforma del 73. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que hemos nacido a la vida bajo un código que es conocido como Código Banzer. Es un código que fue encargado a Manuel López Reyes Rojo, tratadista español, que formuló la estructura. Y de ahí, bueno, hicimos una transformación, uno de esos parches, una de esas modificaciones que en vez de coadyuvar, en vez de contribuir, bueno, en cierta medida nos desnaturalizan de la esencia jurídica de la cual nosotros somos. Partiendo nosotros de que somos dogmáticos, somos positivistas, exigimos que es lo que está escrito en la ley, pero no solamente por lo que haya existido la reforma, sino principalmente porque nuestra fuente de creación se basa principalmente en lo que es la ley. En esa estructura, nosotros vamos a tener dos sistemas muy fuertes, el civil law y el common law, ¿no? En uno está presente la preponderancia de la evidencia, lo que se conoce como preponderance of the evidence, o el más allá de toda duda razonable, beyond reasonable doubt. ¿A cuál nosotros pertenecemos? Más allá de toda duda razonable. Correcto, nosotros somos más allá de toda duda razonable. Y bueno, la solución sería muy fácil o muy sencilla. Nosotros nos adherimos a lo que dice lo dogmático, lo que está escrito, y bueno, termina ahí. Pero nosotros tenemos que ahondar un poquito más, tenemos que ingresar a entender por qué, no solamente porque está positivado, que con eso no estoy contradiciendo lo que es el tema dogmático, sino además porque es la característica de ambos sistemas. O sea, el common law, el derecho de los comunes, del cual es Inglaterra y Estados Unidos los preponderantes en el tema de la exposición de esas actividades, tienen una característica. Se suman las pruebas, se van sumando, y la evidencia que mayor peso tenga, la evidencia que mayor
razonabilidad tenga, la mayor cantidad de evidencia, bueno, va formando una convicción más fuerte en el juzgador. Como lo dice la diapositiva, una parte de la acción ofrece pruebas más persuasivas o más convincentes. O sea, da mayores contextos, da mayores probabilidades de credibilidad o mayor cantidad, como los juicios antiguos donde teníamos que llamar a 13 personas para que pudieran dar su testimonio. Pero la diferencia del tema de más allá de toda duda razonable es la característica que el omnus probandi va a decir que la carga de la prueba le corresponde a quien acuse y debe probar conforme a ese estándar. O sea, por eso es el tema de más allá de toda duda razonable, porque le estamos encargando al acusador por excelencia que él se apropie y rompa la duda, porque la persona ya ha nacido bajo un estado de inocencia. Y por supuesto el juzgador, bueno, tendrá que llegar a un convencimiento total, a no tener duda de lo que ha ocurrido y imponer una determinada sanción. Como pueden ver, o sea, no solamente va por el tema de lo que está escrito dentro de nuestra norma, sino porque son estructuras totalmente diferenciadas, totalmente estructuradas, que hacen y diferencian a cada uno de estos dos sistemas que son los más fuertes y que gobiernan en el mundo. Bueno, características de preponderance of the evidence, ¿no? Un acusador, una defensa, necesariamente la existencia de un tribunal compuesto por ciudadanos. Ciudadanos. ¿Alguien le hace recuerdo a alguna parte de nuestro sistema? Muy bien. O sea, teníamos que la Administración de Justicia estaba encargada a 3 y 2, 5, 3 ciudadanos y 2 legos. Bueno, esta es una de las estructuras en las cuales se ha ido entremezclando el tema de las reformas procesales, incluso penales, que modifican la estructura de esencia de la cual nosotros pertenecemos. En el tema de más allá de toda duda razonable, como es el sistema chileno, bueno, pues hay un acusador y hay una defensa, hay 2 jueces que son técnicos y hay un presidente técnico. O sea, necesariamente el tema de la estructura del derecho europeo continental así lo tiene estructurado, así siempre ha sido, y bueno, cuando mezclamos sistemas es un problema. Un caso antiguo, digamos, del Johnny Depp y Amber Heard, que es un tema clásico del derecho anglosajón o derecho del common law, ¿no? O sea, ahí se ve, digamos, la preponderancia, o sea, la cantidad de evidencia, la preponderancia de la evidencia va a significar o va a determinar la imposición de un fallo a favor o en contra. En nuestro caso no, en nuestro caso se rige por más allá de toda duda razonable. Necesariamente necesitamos que no exista duda en el juzgador al momento de imponer la sanción. Otra característica del derecho continental. Sistema jurídico basado en normas del legislativo ejecutivo. La jurisprudencia solo se aplica e interpreta a normas ya escritas, ¿no? O sea, el legislador negativo. El Tribunal Constitucional es legislador negativo, no crea norma, característica específicamente del derecho anglosajón o del common law. La solución de los casos está en el derecho escrito. No necesitamos una interpretación, pero alguien que esté en consenso o en disenso, el Tribunal Constitucional cumple esta función, está ahí en ese medio, o al final de cuentas crea derecho. Bueno, no es el módulo para dilucidar este tema, pero en concreto me quedo con esta parte de que genera un efecto normativo significativo y de que crea derecho. Bueno, más allá de todo eso, nuestra fuente de creación del derecho no es el Tribunal Constitucional, o sea, no es la jurisprudencia. De la jurisprudencia le pertenece al common law.
¿Por qué existen estas deformaciones jurídicas? Porque nosotros no seguimos una estructura normativa, por decirlo así, jurisprudencial. Cuando uno ve una película en los Estados Unidos, digamos, de los Estados Unidos, dice, cito el caso 34 de 1800, de 1700. Existe una tradición en el tema, porque su fuente de creación es el tema de la jurisprudencia. Nosotros no, nosotros somos derecho europeo continental. La solución de nosotros está en el propio derecho. Somos dogmáticos y como dogmáticos, la solución a los casos está en el derecho escrito, no en la creación o modulación que puede generar una nueva forma de concepción, una nueva forma de comprensión jurídica. ¿Cuál es la característica de nosotros, del derecho continental? Como somos tradición germánica, por supuesto, rige el principio ignorantia vel error juris non, ¿no? Excusat ignorantia o error del derecho. El desconocimiento del derecho no te exime. De ahí que viene nuestra característica de que la persona no, desde el momento de la publicación de la norma, no puede aducir o no puede excusarse de su desconocimiento. El solo hecho de que la norma exista ya hace una característica más del derecho europeo continental, que es al cual nosotros pertenecemos. Otra característica es en el tema de las escuelas. Podemos encontrar, ¿no? O sea, las escuelas es característica del derecho continental, concepciones contrapuestas sobre lo que se entiende entre legitimidad, derecho penal, naturaleza y sobre el fin de las sanciones, ¿no? O sea, son las características que devienen a nuestra estructura. Vamos a ver el tema de las escuelas que aparecen en el siglo XVIII, la clásica, la positiva, la terza escuela, la sociológica, la dogmática jurídica, la neoclásica, la del correccionalismo, la finalista. Nos vamos a centrar en el tema de la clásica, la positiva y la finalista. Bueno, vamos a hacer una estructura respecto a eso. Y en función de estas escuelas, bueno, se crean estas que son las fundamentales o las preponderantes siempre en exposición, ¿no? La del causalismo, la del finalismo y la del funcionalismo, cada una con sus representantes, cada una con sus posiciones, cada una con sus aportaciones, cada una perteneciente a una estructura de una determinada familia jurídica, de una determinada de un sistema jurídico, cada una vinculada a una forma de probanza, ¿no? Aquí en el causalismo, el tema de preponderance of the evidence, preponderancia de la evidencia. Aquí en el finalismo, beyond reasonable doubt, más allá de toda duda razonable, aquí vamos a analizar el final de lo que ha ocurrido. En el funcionalismo, una conjunción de ambas, pero en todo caso, cada una perteneciendo en cierta medida, no, en total medida, a una determinada escuela. Esta al tema de la familia neorromanista y la otra a la familia anglosajona. Algunas características de cada una de las escuelas, de las tres que hemos dicho. La primera de la causalista, como hemos referido, lo que importa es la causa para que esa conducta sea jurídica, ¿no? O sea, vamos a ver la causa que en contrario tenemos la finalista, donde la conducta debe estar orientada, debe estar dirigida a una determinada finalidad. Esa finalidad forma parte imprescindible de la acción y la vamos a encontrar ahí. Por eso es que cuando analizamos el tema de la acción, vamos a encontrar cuál ha sido la finalidad de esa determinada conducta. Por último, la teoría funcionalista, que hace el tema de la aportación de la imputación objetiva y que nos introduce el concepto de riesgo en la tipicidad. Otra de las características que hemos visto. En el derecho continental, la mayoría de los países de tradición jurídica de derecho europeo continental utilizan la teoría finalista, ¿no? Como nos dice Wells, la causalidad es ciega, pero la finalidad vidente. Pero más allá de lo que nos refiere Wells, es que la mayoría, si no es en un 99%
8%, que tienen tradición de derecho europeo continental, tienen y utilizan la teoría finalista del delito, no por la reforma, no por las aportaciones, sino porque es la forma con la que ellos han comprendido que es la forma de manejar la teoría del delito. Además, está este derecho europeo continental casado, unido necesariamente a más allá de toda duda razonable, como el mecanismo, como el sistema necesario para lograr un equilibrio entre lo que se entiende entre eficacia jurídica y derechos y garantías constitucionales. Bueno, lo que a mí me queda importante es que ustedes, o la mayoría de ustedes, por supuesto, muchos en sus aportaciones me dan a entender el nivel que están, está perfecto, pero quisiera que todos comprendamos que nosotros somos derecho europeo continental, que nosotros no solamente somos finalistas por el hecho de que está escrito, sino porque es un tema de nuestra tradición jurídica, el ver lo que ocurre al final, o sea, verificar la finalidad del acto, y que nosotros tenemos en el tema de la evidencia, el estándar de la evidencia de nosotros es más allá de toda duda razonable, que también pertenece a la estructura del derecho europeo continental. Bueno, vamos a ver además otras partes de por qué se da esto, y vamos a ir comprendiendo un poquito más en el tema de la prueba, del, de los sistemas o reglas de valoración, ¿no? En el tema de esta se divide en dos, el de la prueba legal o tasada y el sistema de la libre valoración o de la prueba, la íntima convicción o la sana crítica razonada, ¿no? Como pueden ver, esta estructura de la prueba legal o tasada es la que le pertenece al derecho anglosajón, al common law, porque se refiere a tasar, se refiere a cuantificar cuántos elementos probatorios hay. Por el contrario, el sistema para valorar nosotros la prueba es más allá de toda duda razonable y nos concede dos elementos: libre o íntima convicción, o sea, que el juzgador llegue a tener esa necesaria convicción de que se ha cometido un hecho, además que es libre, está sujeta simplemente a la sana crítica del juez, a sus conocimientos, a su experiencia, y por último el tema de la sana crítica razonada, que para momento de imponer una determinada sanción, él debe razonar y asignarle un determinado valor a cada una de las pruebas, además de fundamentar y argumentar su posición. Hay ahí se encuentran algunos autos supremos, además del 173 y del 359 del sistema de evaluación, que confirma el tema de la familia jurídica a la cual pertenecemos. Da el tema de la evaluación integral, conjunta, que necesariamente debe realizarse. En el régimen probatorio nosotros encontramos dos tipos de evaluación. Uno que está fundamentado en la propia ley, que impone el valor a una determinada prueba, y el de la lógica y la razón, que valoran y aprueban y aprecian las pruebas en su conjunto en función de eso. Este objetivo de la valoración de la prueba es el lograr el propio fin, es llegar al conocimiento, al convencimiento de que el juez pueda determinar y imponer una determinada posición, una determinada, fallar en favor de una determinada pretensión. Hemos indicado que el tema de la sana crítica está por la prueba legal y la libre convicción. De ahí fluye el tema de que se va a permitir o se va a poder otorgar dos elementos que los tenemos previstos en el 171 y en el 373, la libertad probatoria y la obligada motivación. Esa es la estructura que nosotros manejamos, esa es la estructura que nosotros tenemos. Ahora, una consulta del sistema de valoración. Les consulto. El juez, a momento de imponer su posición, debe fundamentar las razones por las cuales otorga un determinado valor.
debe valorar el testimonio con las reglas de la sana crítica y decir, ¿qué ocurre cuando estamos con el tema del 359, ¿no? Nos dice, las pruebas serán valoradas durante el juicio de modo integral. La absolución o condena del imputado, pero la parte que yo me centro es en esta. Dice, los jueces fundamentarán sus votos y lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo. Las disidencias deberán fundamentarse expresamente por escrito. En caso de igualdad de votos, se adoptará como decisión la que más favorezca al imputado. Vamos a un hipotético, a ver. Están dos jueces, como nos dice Lorenzo. Uno dice culpable, otro dice inocente. Hay un tercero que dice culpable. Esto no es prueba tasada. Esto es más allá de toda duda razonable. ¿Con uno hay duda o no hay duda? Hay duda. Hay duda. Hay duda. Hay duda. Uno. ¿Con uno hay duda? No, no Hay importa. Si los dos votan a favor de culpable o inocente, no importa. No estamos ahorita entrando en el tema de lo tasado. Pero si hay uno, hay duda. ¿Dónde está nuestro sistema? Más allá de toda duda razonable. Entonces, bueno, lo que vengo yo aquí es a tratar de que ustedes repiensen esos temas. Son bonitos temas de tesis, pero todo va en función, como pueden verlo, de dónde pertenecemos. Pertenecemos al sistema finalista, pero este finalista es porque viene de nuestra familia jurídica, que es derecho europeo continental, y este derecho europeo continental maneja el sistema de valoración de la prueba más allá de toda duda razonable, el cual es diferente, como hemos visto en las primeras diapositivas, en las que Johnny Depp es condenado o que Amber Heard es condenada, o sea, es diferente. Bueno, volviendo al tema, ¿no? O sea, sujeto a que ustedes lo repiensen o lo vean. Pero aquí nos dice una última parte, ¿no? La que más favorezca al imputado. Cuando dice más favorezca al imputado, ¿a qué principio se refiere? ¿Indubio pro reo? Indubio pro Sí, reo. doctor. Para el indubio pro reo. ¿Y nosotros somos indubio pro reo o somos favor libertatis? Indubio pro reo, doctor. ¿Por Indubio qué estamos pro indubio pro reo. reo? Somos indubio pro reo. Toda duda razonable debe ser interpretada a favor del imputado. Ya, ¿y de dónde viene eso? No dice la De la norma. presunción de inocencia, doctor. Ya. Indubio pro reo porque somos dogmáticos. Sí, pero también favor libertatis, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre favor libertatis y indubio pro reo? A ver, leamos favor libertatis. Dice, la duda debe ser resuelta en beneficio del mayor grado de libertad, más penalista. Indubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo. El reo también es penal. Bueno, en esencia nosotros somos favor libertatis, ¿no? O sea, recordando, nosotros somos tradición romano-germánica. En Roma habían, como ustedes conocen, los senadores, nobilitas, plebe, libertos. Los esclavos que eran res nullius. Para estos, ¿no? Estaban la estructura del Imperio Romano y estaban los libres, los optimo iure, los libertos, que tenían derechos medidos, y los esclavos, que son res nullius, como hemos dicho. Para estos se instituye el favor libertatis, a favor de los libertos. En concreto, no es que estoy contradiciendo el tema de nuestra estructura dogmática, entiendo de que sí, pero en esencia nosotros como derecho europeo continental pertenecemos o deberíamos de utilizar el favor libertatis, que no es contrario al indubio pro reo. Sin embargo, en duda a favor del reo, como norma, incluso positivado dentro de nuestra estructura, en nuestra estructura constitucional, procesal, adjetiva, penal, o sea, está ahí presente, sin decirlo tácitamente indubio pro reo, bueno, está en caso de duda a favor del reo, en base al principio de presunción de inocencia. Pero nosotros, en esencia, debería ser resuelta esa duda en mayor grado de la libertad, del liberto, que es en cierta medida
nuestra esencia, nuestra familia jurídica, nuestro sistema jurídico al cual nosotros pertenecemos. Bueno, estamos en buena hora. Por último, el principio pro homine que se viene ya utilizando en otras, conocido como pro personae o pro persona, que invoca o que compele a que toda autoridad judicial, legislativa o ejecutiva deba aplicar la norma o interpretar la norma o resolver en protección a los derechos humanos de todo justiciable y en concreto no solamente al tema estructuralmente penal, sino abierto en específico a todas u otras actividades en las que la persona interviene en las actividades del mundo del derecho. Bueno, nada más. Para mí ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana